hemos tenido en la ciudad de Rosario han sido las detenciones, las demoras por la no portación de el documento, una práctica que parece comenzar a ser habitual y que se ha ido sistematizando en, en las fuerzas. Eh, el episodio que ha sido, o los hechos, ¿no?, más sobresalientes que hemos tenido en la última semana han sido sin duda lo de los chicos de la Gurruchaga, Ujú. pero también hemos tenido desde hace un tiempo ya algunas detenciones, demoras, como los chicos del barrio Cuom, algunos de ellos que se encontraban escuchando música Ujú. en un torneo de rap, y otros que estaban simplemente jugando un partido de Ujú. fútbol. Por ejemplo, ¿no? Esto ha sido de los últimos Ujú. ejemplos que nos ha dejado la semana. Y algunos ejemplos también que son los más insólitos, las detenciones a las personas en situación de calle, Así que es. obviamente muchas no cuentan con DNI. Así es. Para profundizar en el tema es que estamos en comunicación con Martín Ricardi. Él es el actual defensor regional de la ciudad de Rosario. Martín, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz, te damos la bienvenida. Buenos días para Noelia, buenos días Lautaro, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por la comunicación. Y queríamos comenzar profundizando un poco en tema, porque entendemos que desde el trabajo de la Defensoría han ido sistematizando este trabajo a partir de las detenciones por no portar DNI. Y por lo que estuvimos viendo, analizando un poco el tema, esto responde a algunas reformas que ha habido en la aplicación del ámbito penal. Así que si nos podés comentar un poco esta reforma y también el trabajo sistematizado que han hecho desde la Defensoría. Bien, bueno, ahí he escuchado también tu introducción y bueno, para eso tenemos que empezar que en el mes de abril hubo una reforma integral, digamos una reforma integral del sistema de procedimientos penales y entre ellos una reforma de lo que era la ley orgánica de la policía, Ujú. donde de alguna forma se la facultaba a la policía a demorar o a detener personas para averiguar los antecedentes o la identidad de las personas. Lo que hace la reforma ahora es autorizar al personal policial a demorar personas en la vía pública o llevar a las comisarías cuando se nieguen o se resistan, de alguna forma dice resistencia, Ujú. a identificarse. A raíz de esa reforma, nosotros empezamos a sistematizar todas las demoras. ¿Por qué? Porque otra de las obligaciones que imponía legalmente era que la policía debería notificar al Servicio Público de Defensa Penal, o sea, la Defensoría Penal de Rosario, todas las demoras que se iban produciendo en las distintas comisarías de Rosario. Y es así que nos empezaron a avisar, a llamar al teléfono de guardia de detenciones, nos empezaron a mandar las actas, y nos encontramos con un panorama que a nosotros nos encendió las alarmas, que ¿cuál eran? Que muchas de las personas que eran demoradas estaban en situación de calle. Alrededor del 35% de las actas que nosotros hemos relevado eran personas que estaban en situación de calle. Pero el grueso número de las demoras obedecía, el 60% de las demoras obedecían a personas que eran trasladadas a la comisaría por el solo hecho de no tener el documento nacional de identidad. A raíz del mes de julio y gran parte del mes de agosto también, nosotros terminamos de relevar alrededor de 1.800 actas y nos encontramos con lo que te estoy diciendo, con personas en situación de calle, Ujú. con personas que no tenían el documento nacional de identidad, personas que eran demoradas en varias oportunidades. Nos hemos encontrado con casos donde una persona había sido demorada por el hecho de no identificarse en la vía pública hasta 8 veces en un Ujú. mes. Nos hemos encontrado también con actas donde lo único que se decía era trasladado por estado de sospecha o responde con evasivas. Ujú. Y eso a nosotros nos llevó que en el mes de agosto interpusieron un habeas corpus preventivo, colectivo, en favor de todas las personas que habían sido demoradas, pero también en favor de todas las personas de Rosario porque podían estar amenazados su libertad ambulatoria. Bueno, el juez de primera instancia rechaza el planteo, pero hace una serie de recomendaciones que a nosotros nos pareció contradictorio porque las recomendaciones eran todo lo que la defensa pública había relevado,
Y bueno, entonces nosotros apelamos ese fallo y en la Cámara se produce un hecho que para nosotros es significativo, porque el juez de Cámara lo que dice, hace una interpretación del artículo 10 bis, el famoso artículo 10 bis, que ha sido discutido históricamente. Lo que dice el juez es que a partir de ahora la policía no puede detener o demorar más a las personas por el solo hecho de no llevar consigo el documento nacional de identidad. Es decir, le pone, a partir del fallo que fue el 21 de octubre, le pone un freno, un límite al accionar de la policía cuando quiere identificar a personas. ¿Puede pedir el DNI? Sí, lo puede pedir. Lo que no puede hacer a partir de ahora es llevarse a la persona a una comisaría o demorarla en el lugar por el solo hecho de no llevar encima el documento nacional de identidad. Pero el juez hace otro requisito más. Este hecho aislado no se da así, porque si la persona no puede, la policía no puede detener a una persona directamente y pedirle el DNI, sino tiene que haber, lo que dice es un estado de sospecha. ¿Y qué es un estado de sospecha? Bueno, el estado de sospecha tiene que ser cierto, objetivo, claro, conciso, de que esa persona pudiera estar relacionado o pudiera estar preparando un hecho ilícito. Eso es un estado de sospecha. Luego de eso sí procede la identificación. Y es por eso que, de alguna forma, el fallo, y a través del habeas corpus que nosotros interpusimos, pone un claro límite al accionar policial a partir de la fecha. Martín, ¿cómo estás? Noelia Castañeda te saluda. Noelia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vos lo dejabas claro acá, el límite o esa brecha entre lo que debería ser legal y lo que se hace. Bueno, me llama la atención del relevamiento entre 60 y 80 personas, son demoradas día a día, es un número enorme. Bueno, recién dábamos cuenta de las detenciones que se dieron en la comunidad CUOM, incluso con chicos que estaban en la calle jugando, y digo, ¿cuál es ese límite o cuál es el accionar que tendría que llevar adelante la persona que se encuentra intimidada? Porque vos lo decís, a partir de este fallo del 21 de octubre no tendrían que ser detenidos o retenidos, mejor dicho, por no contar con el DNI, pero ¿qué hace una persona que se encuentra en esa situación? Porque lo hemos visto incluso con los chicos de la Gurruchaga, que en muchos casos tenían miedo, se olvidaban su DNI, por lo que implica también estar al frente de una presencia policial. Claramente, con respecto a los menores de edad, sobre todo menores de 16 años que son inimputables para la ley penal, generan a su vez una crisis subjetiva. Imaginemos, ¿no?, el temor que puede llegar a tener un niño de 12, 13 años ante la presencia del personal policial exigiéndole identificación. Pero a partir de ahora sí nace un nuevo desafío, digamos, también para la defensa pública, pero también para controlar ese accionar policial, que es que se respete de alguna forma el fallo donde sí se le pone un límite a la facultad de demorar. ¿Por qué digo esto? Porque, y también quería hacer hincapié en algo y luego vuelvo a lo que me preguntas, María. El juez hace una interpretación del artículo 10 bis que es claro, no solamente de la propia interpretación, no me quiero volver técnico en esto, pero también lo armoniza de alguna forma con la Constitución, la obligación de la autoridad policial, de las normas constitucionales y demás, que dice que la policía no puede, bajo ningún concepto, puede restringir la libertad si no es por un caso de flagrancia. Es decir, la policía, la única forma que puede detener a una persona es si está viendo que está cometiendo un delito o está persiguiendo la comisión de un delito. Ese es un caso donde claramente el código lo autoriza al personal policial. Ahora bien, luego se dan dos excepciones, que dice que la única excepción que se puede dar es cuando una persona está en un estado de sospecha, es decir, el personal policial no necesitaría una orden judicial o una orden de autoridad competente si lo encuentra queriendo perpetrar o preparando una comisión de delito. Lo puede demorar, le puede pedir que se identifique y demás. A partir del fallo, las personas tienen que saber que, en primer lugar, no es obligación legal salir con el documento nacional de identidad. Si las personas quieren salir, yo siempre salgo con el documento y demás, pero la policía lo puede pedir, claro que lo puede pedir. Pero a partir de ahora, si una persona es demorada por el solo hecho de no tener el documento nacional de identidad y la persona le brindó igualmente sus datos, es decir, mira, me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar, o estoy en situación de calle, pero me llamo tal, le da el DNI, eso
si no tiene el DNI consigo, no amerita que se lo trasladen. Y si así todo se lo traslada, bueno, va de suyo que esa demora o esa detención o esa restricción a la libertad corporal es ilegal. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que puso un límite, un juez que puso un límite e hizo una interpretación. Si sucede una cuestión de eso, tiene todo el derecho la persona de concurrir a través de una acción de habeas corpus ya individual a solicitarle al juez que en primer lugar, que declare ilegal esa demora y que se le respeten a partir de ahora su derecho de poder circular como libertad ambulatoria por la vía pública sin el documento nacional de identidad. Martín, ahora quería volver un poco sobre lo que fueron las expresiones que tuvo el Ministerio de Justicia y de Seguridad de Santa Fe, porque bien dabas cuenta que el ciudadano cuenta con una ley, con una cantidad de garantías que tiene, digamos, con qué sostenerse, o no sé si ya el término es de defenderse, ¿no? Pero sí que lo ampara, y una de las cuestiones que bien remarcabas es, bueno, no es motivo de detención el hecho de no portar documento. Pero, por ejemplo, con los casos de los chicos de la escuela Gurruchaga, bueno, uno un poco se termina preguntando cuál es la simetría, ¿no? En su calidad de ciudadano respecto del accionar de las fuerzas, si el mismo ministerio responde que, por ejemplo, el hecho de los chicos de la Gurruchaga es algo que todavía se tiene que esclarecer. Digo, ¿en qué situación un poco queda parado uno si se encuentra con una determinada situación como esta? Y bien, cuando, como marcabas, más con los menores de edad que, bueno, tranquilamente pueden tener una situación que les implica muchísimo estrés. Claro, exactamente. O sea, el Ministerio de Seguridad tiene la organización, el monopolio de la fuerza a través de el patrullaje, la persecución del doble delito y demás. Eh, eso, esa facultad no son absolutas. Esto lo remarcamos nosotros en la habeas corpus, lo remarca el juez en la Cámara, lo han remarcado fallos internacionales donde Argentina ha sido sancionada a nivel Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos similares. Ustedes recordarán Sí. el caso Bulacio en el año Exacto. 2002, Sí, un caso sí, sí. que, bueno, ahí después de muchos años ese caso llega a la Corte y lo que se puso en discusión eran las famosas racias y sobre todo a menores de edad. El caso Bulacio era un caso ejemplo de lo que estamos hablando. Y allí Argentina fue sancionado justamente por tener legislación donde habilita arbitrariamente las detenciones o por averiguación de antecedentes. Esto claramente va de la mano donde obviamente que el Ministerio, la provincia, la Nación tiene la facultad de la persecución penal, del patrullaje, de tratar de bajar la inseguridad, pero esas facultades no son absolutas. Y esa facultad no absoluta lo marca el fallo. Es decir, acá hay un límite. Y el límite está dado en la libertad ambulatoria, en el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque si no, me invierte en el principio de inocencia. O sea, toda persona es sospechosa hasta que Claro. yo demuestre mi identidad. Entonces, lo que ha pasado en la escuela, que bueno, tengo entendido que no ha habido demoras, pero bueno, es un hecho que seguramente se tendrá que esclarecer. Sí que hubo una petición de documento, como ha pasado en otros barrios. Lo que usted hablaba del barrio Con, nosotros lo vimos, Claro. porque nosotros recibimos todas las actas policiales, recibimos, cuando interpusimos la VESCOP, alrededor de 4.000 actas, y cotejamos una por una, y esta situación se da todo en el marco de la ciudad de Rosario. No hay una área específica de control, sino que se da todo en el área. Y lo que nosotros también vimos, y esto también va de la mano en las demoras, vimos un cierto grado de selectividad de las personas seleccionadas en las demoras. Y esto también nosotros lo pusimos mucho en hincapié, porque muchos de ellos eran trabajadores informales, personas que han perdido la jornada laboral por estar 4, 5, 6 horas demoradas hasta que se constate la identidad, o hasta que un familiar llegara y le trajera el DNI a la comisaría. Y bueno, todas estas situaciones, esperemos que, sin perjuicio de las facultades que tiene el Ministerio de Seguridad, exista un límite, y ahora vamos a tratar desde el punto de vista de controlarlo de alguna forma, cuando empecemos a recibir nuevamente las actas y los informes que haga diariamente la policía, si efectivamente
ese límite que impuso el juez de Cámara se está cumpliendo en la ciudad de Rosario, que es decir, de no demorar o trasladar personas por el solo hecho de no tener el documento nacional de identidad, y cuando veamos que hay personas demoradas, 60, 80, como habíamos dicho al inicio de nuestro habeas corpus, vamos a ver si esas demoras hoy día obedecen también a lo que dijo el juez, que haya un estado de sospecha cierto, claro y preciso, y a su vez haya una resistencia a negarse a identificar. Bien. Martín, bueno, agradecerte tu tiempo para empezar. Sí, tengo una última, porque bien mencionabas que son tipos de prácticas, de políticas que tienen que... por supuesto, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la persecución, en tanto tenga precisamente este delito detrás del cual ir. Pero me quedé pensando si tal vez este tipo de prácticas que se va normalizando, entre comillas, no camina sobre la delgada línea de violar tratados básicos de derechos humanos a los que suscribe el país. Pero sin lugar a dudas, Argentina por este tema ya ha sido declarada su responsabilidad, nosotros lo citamos en el fallo, en 2 o 3 fallos que nosotros los consideramos emblemáticos en el sentido de que ha tocado esta problemática, justamente las detenciones o demoras arbitrarias basadas en fórmulas ambiguas, imprecisas, vagas, como puede ser no sé, lo demoro por estado de sospecha, o responde con evasiva, o estaba nervioso. Es decir, eso que habilitaba las demoras, justamente, y esa persecución, o esa demora, o esa restricción de la libertad, claramente que viola normativa constitucional y los tratados internacionales. Por eso hay que hacer armónico cuando el personal policial demorar a personas, y esa armonía que nosotros estábamos diciendo, que es el que lo dice el juez de segunda instancia, tiene que ir de la mano de esos tratados internacionales. Es decir, esas demoras no tienen que producirse bajo lo que nosotros venimos hablando en estos minutos. Es decir, no se puede demorar a una persona por el solo hecho de no contar con DNI y demás. Y si eso sucede, obviamente, el fallo lo deja claro, se estaría violando normativas internacionales donde Argentina de alguna forma ya ha sido sancionado y está bajo la lupa, porque el fallo, por ejemplo, Bulacio sigue en observación Argentina respecto de si ha modificado o no sus prácticas internas y su legislación interna, y bueno, eso va de la mano de que hay una provincia que no está de alguna forma respetando lo que dice el fallo de la Corte Interamericana, por ejemplo. Bien, ha sido muy claro. Martín, nuevamente te agradecemos tu tiempo, la predisposición y la claridad que tuviste para con nosotros, la audiencia, en explicar esta situación que ha sido sin duda noticia de la semana, y bueno, nos parece sumamente valioso poder contar con tu palabra para traer información y esclarecer al público. Te agradecemos tu tiempo y bueno, que deseamos que tengas una buena semana por delante. Bueno, gracias por el llamado y a disposición para lo que sea, ¿eh? Muy amable de ustedes. Perfecto. Un abrazo.